Muchos creen que la vida cambia con un gran golpe de suerte, con una revelación divina que llega en mitad de la noche. Creen que la transformación es un evento, un relámpago que lo parte todo en dos, pero la verdad es mucho más simple y a la vez, mucho más bruto. Tu vida no la define un evento, tu vida la define tu mañana. La define la guerra silenciosa que libras contra el botón de repetición de la alarma. La define esa primera decisión que tomas cuando el mundo aún está en silencio y nadie te está mirando. Ahí, en esa pequeña batalla, se decide todo. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque llevas demasiado tiempo perdiéndola. Diciembre. Las calles se visten de luces parpadeantes que prometen un final feliz y un nuevo comienzo. El aire huele a esperanza comprada a plazos. Pero dentro de tu casa, el único parpadeo es el de la pantalla del móvil, un faro azul en la oscuridad de tu habitación. El mundo celebra, pero tú sientes el peso de otro año que se escurre entre los dedos, como arena fina. No es que tu vida sea un desastre, es algo infinitamente peor. Es una meseta, una llanura interminable de mediocridad confortable donde nada es terrible, pero nada es extraordinario. Es el purgatorio del no está tan mal, y ese lugar, créeme, es más peligroso que el infierno. Porque no quema lo suficiente como para obligarte a salir. La alarma suena. Son las 6 de la mañana. No es un sonido. Es una agresión. Es la primera voz del día y ya te está pidiendo algo que no quieres. Darsh, y aquí empieza el verdadero combate. No es una lucha física. Es una negociación con el terrorista que vive dentro de tu cabeza. Esa voz suave y persuasiva que te susurra. 5 minutos más. Te lo mereces. Estás cansado. Y tú cedes. Claro que cedes. Cedes. Porque negociar es más fácil que luchar. Pulsas el botón de repetición, y en ese instante, sin darte cuenta, acabas de firmar el contrato de tu propia derrota para las próximas 24 horas. Has empezado el día traicionándola. Primera promesa que te hiciste. ¿Cómo esperas construir un imperio si ni siquiera puedes ganar la batalla contra tu propia almohada? Te levantas tarde con el tiempo justo, corriendo. El desayuno es un café tragado deprisa mientras buscas las llaves que, como siempre, no están donde deberían. Sales a la calle con la sensación de ir ya por detrás, de estar persiguiendo un día que te lleva metros de ventaja. Estás reaccionando, no actuando. El día te lleva a ti, tú no llevas al día. Y así es tu vida entera, un constante ir a remolque de las circunstancias. Llegas al trabajo, un lugar que no odias, pero que tampoco amas. Es el epicentro de tu meseta, un cubículo, una pantalla. Tareas que haces en piloto automático. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente vaga por un laberinto de sueños incumplidos y distracciones baratas. Piensas en ese proyecto que querías empezar, en ese libro que querías escribir, en ese cuerpo que querías tener. Lo piensas como quien mira un escaparate de una tienda de lujo, con deseo, sí, pero con la resignación de quien sabe que nunca podrá permitírselo. Y mientras sueñas, tus manos teclean, responden correos, cumplen con lo mínimo indispensable para que el sistema no te expulse. Giras en la misma rueda de hámster, quejándote del paisaje repetido, sin darte cuenta de que eres tú quien se niega a dejar de correr. El día termina, vuelves a casa, el mismo trayecto, la misma fatiga. No es un cansancio físico por el esfuerzo, es un agotamiento del alma. El agotamiento de vivir una vida que no sientes tuya. ¿Y qué haces para calmar ese vacío? Lo anestesias, enciendes la televisión, te sumerges en las vidas ficticias de otros porque la tuya te resulta insoportable. Abres las redes sociales y te envenenas con el desfile de éxitos ajenos, todos perfectamente editados para ocultar el esfuerzo y la disciplina que hay detrás. Y te comparas, te sientes pequeño. Sientes que el mundo avanza mientras tú estás anclado en el mismo puerto de siempre estás encadenado, pero las cadenas no son de acero, son invisibles, forjadas con el metal de tus propias excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, no sé por dónde empezar. Mañana, el lunes, después de las fiestas, cuando me sienta motivado. Y esa es la cadena más gruesa de todas, la gran mentira que te cuentas para justificar tu inacción, la creencia de que para actuar, primero necesitas sentir el deseo de hacerlo. Esperas una ola de inspiración que te levante del sofá y te ponga en movimiento, pero esa ola nunca llega, y tú sigues esperando, sentado en la orilla, viendo como la marea de la vida sube y baja, llevándose tus años, tus oportunidades, tu potencial. En un cajón, encuentras una vieja Allende, la de hace un año, en la primera página, con una caligrafía llena de una ilusión que ya no reconoces. Está tu lista de propósitos: aprender un idioma, ir al gimnasio 3 veces por semana, ahorrar el 10% de mi sueldo, lanzar mi proyecto personal. Liz, esas palabras, y sientes una punzada de vergüenza. Son los fantasmas de la persona que juraste ser y que nunca llegaste a ser. Es el cementerio de tus buenas intenciones. Y te das cuenta de que la lista de este año, si te atrevieras a escribirla, sería una copia exacta de la anterior. Y de la anterior a esa, tu vida se ha convertido en un eco,
una repetición de los mismos fracasos silenciosos. Deseas una vida de libertad, de propósito, de control, pero tu realidad es una prisión cómoda, con las paredes acolchadas por la procrastinación y la gratificación instantánea. Quieres el resultado, pero desprecias el proceso. Quieres la medalla, pero no quieres el sudor, el dolor y el sacrificio del entrenamiento. Quieres la cosecha, pero te niegas a pasar por la disciplina de la siembra diaria, y el abismo entre lo que quieres ser y lo que realmente haces cada día se hace más y más grande, hasta convertirse en un cañón de frustración y autodesprecio. Miras tu reflejo en la ventana oscura. Detrás de ti, las luces de Navidad de los vecinos parpadean, pero en tus ojos no hay ni rastro de esa luz. Solo ves a un extraño con tu cara, agotado de prometerse un futuro que nunca llega. Alguien que ha dominado el arte de empezar de nuevo, pero que nunca ha aprendido el arte de continuar. Y una verdad fría, dura y afilada como un cristal roto, se abre paso en tu mente. No puedes seguir así. No es que no debas, es que no puedes. La meseta se está convirtiendo en un precipicio. El estancamiento está empezando a oler a descomposición. Algo tiene que cambiar, esta noche, o nunca. Y entonces, en el silencio de esa noche, justo antes de que el calendario se despojara de su última hoja, algo se rompió. No fue un ruido, fue una grieta silenciosa que recorrió el centro de tu ser. Estabas ahí, tumbado en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando un techo que se había convertido en la pantalla donde se proyectaban todos tus fracasos, y por primera vez no sentiste lástima por ti mismo. No sentiste la cálida y familiar manta de la autocompasión. Sentiste una rabia fría, una rabia pura y cristalina contra la única persona responsable de esa meseta interminable. Tú te habías pasado la vida esperando sentirte preparado, esperando el momento perfecto, esperando que las ganas llamaran a tu puerta como un invitado educado. Te habías convertido en un adicto, no a una sustancia, sino a una emoción, la motivación. Y como todo adicto, habías organizado tu vida entera alrededor de la búsqueda de tu próxima dosis, negándote a funcionar sin ella. Creías que el deseo era el combustible y que sin él, el motor no podía arrancar. Y esa noche, en la quietud absoluta de tu habitación, una verdad te golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Una verdad tan brutal y tan liberadora que te dejó sin aire. La motivación no es la causa de la acción, es su consecuencia. Léelo otra vez y grábatelo en el cráneo con fuego. La motivación no es el chispazo que inicia el fuego, es el calor que emana de un fuego que tú mismo has encendido con la fricción de la disciplina pura y dura. Has estado esperando la lluvia para empezar a sembrar, sin darte cuenta de que eres tú quien debe cavar el pozo, sacar el agua y regar la tierra árida de tu voluntad. No sientes ganas de ir al gimnasio, pero vas. Y es al final, al verte en el espejo, sudado, agotado pero victorioso, cuando sientes la motivación para volver mañana. No sientes ganas de sentarte a trabajar en tu proyecto, pero te sientas. Y es después de forzarte a escribir una página, a diseñar un boceto, a hacer una llamada, cuando una pequeña llama de entusiasmo se enciende y te pide más. El enemigo nunca ha estado fuera. No era tu jefe, ni la economía, ni tu falta de tiempo. El enemigo ha estado viviendo dentro de ti todo este tiempo. Es ese negociador experto que habita en tu mente, ese terrorista emocional que secuestra tus ambiciones y te pide un rescate imposible, sentirte bien. Para empezar, y tú, rehén voluntario, siempre pagas con tu tiempo, pagas con tu potencial, pagas con la moneda de tus propios sueños aplazados. En ese instante, te viste ante una encrucijada, no una de muchas, la única que importa. Dos caminos se abrían frente a ti, claros como el día. El primero, el camino ancho y cómodo que ya conocías, el camino de la rendición. Podías dejar que esa revelación se disipara como el humo, clasificarla como un simple pensamiento de insomnio y, al día siguiente, volver a ser el mismo de siempre, volver a pulsar el botón de repetición, volver a negociar, volver a esperar, y condenarte a vivir este mismo momento de desesperación dentro de un año, y de 5 y de 10, hasta que no quedara nada más que el eco de la persona que pudiste haber sido. O podías elegir el segundo camino, un sendero estrecho, empinado y cubierto de maleza, un camino que no prometía comodidad, sino resistencia, un camino que exigía un primer paso ahora en la oscuridad, sin garantías, sin aplausos, sin sentir absolutamente nada más que la determinación helada de que el ciclo terminaba esta noche. No era una elección entre hacer o no hacer, era una elección entre vivir o seguir muriendo. Lentamente en la sala de espera de tu propia vida, te levantaste, no con energía, sino con una gravedad solemne, como un hombre que se dirige a firmar su propia sentencia de muerte, a la vez, su acta de liberación. No buscaste una libreta bonita ni un bolígrafo especial. Cogiste una hoja de papel cualquiera y el primer bolígrafo que encontraste. Y no escribiste una lista de deseos, no escribiste propósitos de año nuevo, escribiste un título con una caligrafía firme, casi violenta, contrato vinculante de obligaciones.
Esto no era un juego, no era una declaración de intenciones, era un documento legalista contra tu futuro yo perezoso, contra tu futuro yo dubitativo, contra tu futuro yo negociador. 12 cláusulas, una por cada mes, claras, innegociables, medibles. No había espacio para la interpretación. No había letra pequeña para las excusas. Cláusula 1 de enero. Levantarse a las 5 a.m. cada día. Sin excepción. La alarma no se pospone. El cuerpo se levanta. Cláusula 2, febrero. Dedicar 60 minutos ininterrumpidos al proyecto X antes de revisar cualquier correo o red social. Cada palabra que escribías era un ladrillo en el muro que estabas construyendo entre tu pasado y tu futuro. Cada frase era un golpe de martillo contra las cadenas invisibles que te habían mantenido prisionero. No había emoción en tu rostro, solo una concentración absoluta. Estabas redactando los términos de tu propia rendición, pero no ante la vida, sino ante la disciplina. Estabas abdicando del trono de tus sentimientos fluctuantes para jurar lealtad a un sistema que tú mismo estabas creando, un sistema diseñado para protegerte de ti mismo. Al final del documento dejaste un espacio, y debajo escribiste: el firmante se compromete a cumplir la totalidad de las cláusulas aquí expuestas, independientemente de su estado de ánimo, nivel de energía o motivación percibida. El incumplimiento no es una opción. Y entonces, cogiste el bolígrafo con una fuerza que te blanqueó los nudillos, y firmaste tu nombre en ese papel. No era una simple rúbrica, era un juramento de sangre. Era el punto final de una vida de excusas y el punto de partida de una vida de acción. El contrato estaba firmado, la tregua con la mediocridad había terminado. Mañana no. Empezaba un nuevo año. Mañana empezaba la guerra. El 1 de enero no llegó con fuegos artificiales ni con una revelación celestial. Llegó con el sonido brutal y sin adornos de una alarma a las 5 de la mañana, en la oscuridad helada de la habitación. Ese sonido no era una sugerencia, era una orden de un general que no aceptaba excusas. Tu viejo yo, el negociador, el maestro de la autocompasión, se removió bajo las sábanas. Su voz, ahora un susurro débil y desesperado, intentó su última táctica: es fiesta, nadie se levanta ahora, empieza mañana. Pero esta vez no había debate, no había diálogo. El contrato estaba en la mesilla de noche, un centinela silencioso, y tu firma en ese papel era una ley marcial declarada contra tu propia debilidad. Primero, la acción, después, el pensamiento. Esa era la nueva regla. Así que te moviste, no con energía, no con inspiración, sino con la pura fuerza bruta de la obediencia a tu propio mandato. Tus pies tocaron el suelo frío, un escalofrío te recorrió la espalda. Era el bautismo de tu nueva vida, un bautismo de incomodidad deliberada. No encendiste el móvil, no te perdiste en el abismo de las notificaciones, caminaste en la penumbra de tu casa, que a esa hora parecía un territorio extranjero, y te dirigiste al campo de batalla, una simple mesa con una silla, el lugar donde durante 60 minutos ibas a librar la guerra contra la procrastinación. Esos primeros días fueron un infierno silencioso y privado. Cada minuto de esos 60 dedicados a tu proyecto era una tortura. Tu mente, adicta a la distracción, se rebelaba con una violencia inusitada. Te lanzaba recuerdos, preocupaciones, ideas irrelevantes, cualquier cosa para sacarte de esa silla. Era como intentar domar a una bestia salvaje que solo había conocido la libertad de la selva. Y tú, el domador, solo tenías una herramienta: el contrato. No confiabas en tu fuerza de voluntad, confiabas en el sistema que habías diseñado en tu momento de máxima lucidez. Cada día era una victoria por la mínima. Cada vez que el temporizador sonaba marcando el final de la hora, no sentías euforia, sentías el alivio de un soldado que ha sobrevivido a otra oleada de ataques. No había gloria, solo supervivencia y la promesa de volver a luchar mañana. El yo antiguo no murió sin pelear, al contrario, luchó con la ferocidad de quien se sabe al borde de la extinción. Febrero trajo la lluvia, el frío y la duda. La novedad de enero se había desvanecido, dejando solo la cruda realidad de la rutina. Una noche, después de un día terrible en el trabajo, llegaste a casa agotado, física y mentalmente destrozado. La cláusula de esa noche era simple: 30 minutos de ejercicio. Tu cuerpo gritaba por el sofá. Tu mente te bombardeaba con argumentos lógicos y razonables. Estás agotado. Si entrenas ahora, mañana no rendirás. El descanso también es productivo. Te mereces un respiro. Has sido muy disciplinado. Y casi cediste. Caminaste hacia el salón, la mirada fija en el mando a distancia, el símbolo de tu antigua vida de anestesia. Pero al pasar por delante de tu escritorio, viste el contrato y recordaste por qué lo firmaste. No lo firmaste para los días fáciles, lo firmaste precisamente para noches como esta. En ese momento, comprendiste algo fundamental: la disciplina no es tener fuerza todos los días, es actuar incluso en los días en que no tienes ninguna fuerza. Así que giraste sobre tus talones, te pusiste la ropa de deporte y completaste los 30 minutos más miserables y poco inspirados de tu vida.
Cada flexión era un acto de desafío, cada sentadilla una declaración de guerra. Al terminar, sudando en el suelo de tu habitación, no sentiste la energía del deportista, sentiste algo mucho más profundo, sentiste respeto por ti mismo, habías conocido a tu yo más débil y le habías ganado. Esa noche, el viejo tú perdió una batalla decisiva. Poco a poco, la transformación dejó de ser una guerra abierta para convertirse en una reconfiguración silenciosa. Cada día que cumplías era un voto a favor de la persona que querías ser, cada elección disciplinada, un ladrillo que añadías al edificio de tu nueva identidad. Empezaste a notar pequeños cambios. Primero, tu mañana ya no era una carrera caótica contra el reloj. Las 5 de la mañana se convirtieron en tu santuario, un espacio de silencio y control donde el mundo aún no podía exigirte nada. Era tú. Tiempo para leer, para planificar, para trabajar en lo que de verdad importaba. Dejaste de empezar el día en defensa y empezaste a comenzarlo en ataque. Después, tu cuerpo, la comida basura, empezó a saber a derrota. El ejercicio, aunque a veces costoso, se convirtió en una fuente de energía y claridad mental. Te mirabas al espejo y veías a alguien que se cuidaba no por vanidad, sino por respeto al único vehículo que tenía para navegar por la vida. El reflejo ya no era el de un extraño resignado, empezaba a parecerse al de un aliado. Por fin, tu mente, la niebla de la indecisión y la frustración, comenzó a disiparse. Al obligarte a actuar, estabas reescribiendo los surcos neuronales de tu cerebro. La acción constante generaba pequeños resultados, y esos pequeños resultados, como gotas de agua que llenan un cubo, empezaron a generar algo que casi habías olvidado: la motivación. Pero no era la motivación frágil y caprichosa que solías esperar. Era una motivación evaste, forjada en el fuego de la constancia. Era la consecuencia, no la causa. Era el premio, no el requisito. Llegó mayo, y con él, la primavera de tu nueva identidad. Ya no te definías como alguien que intenta ser disciplinado, te definías como una persona disciplinada. La diferencia es abismal. La primera identidad se basa en el esfuerzo y la duda, la segunda en la certeza y el ser. El contrato ya no era una imposición externa, una cárcel de obligaciones, se había convertido en la arquitectura de tu libertad. Las cláusulas no eran barrotes, eran los pilares que sostenían el techo de tu nueva vida, protegiéndote de las tormentas de tus propias emociones. El contraste con tu vida anterior era brutal. El antiguo tú vivía a merced de sus sentimientos. Si se sentía bien, actuaba. Si se sentía mal, procrastinaba. Su vida era una montaña rusa emocional, llena de picos de euforia y valles de inacción. El nuevo tú operaba con un sistema operativo diferente. Tus acciones dictaban tus sentimientos, no al revés. Habías desacoplado tu comportamiento de tu estado de ánimo, y en ese desacoplamiento habías encontrado la verdadera soberanía personal. Claro que hubo más recaídas. Hubo días en los que la pereza ganó una escaramuza. Hubo momentos en los que la tentación de la gratificación instantánea te hizo tropezar. Pero la diferencia era que ya no veías un tropiezo como un fracaso total. El antiguo tú, al saltarse un día de gimnasio, habría dicho: ya lo he estropeado, no sirve de nada seguir, empiezo el lunes que viene. Y ese lunes nunca llegaba. El nuevo tú, en cambio, se aplicaba una regla simple e inquebrantable: nunca fallar 2 veces seguidas. Hoy no has ido al gimnasio, mañana vas, llueva, truene o se acaba el mundo. Esta regla te impedía que un simple error se convirtiera en una espiral de abandono. Aprendiste que la consistencia no es perfección, es la capacidad de volver al camino inmediatamente después de haberte desviado. Agosto. Mirabas atrás y apenas reconocías al hombre de diciembre. No era por los cambios físicos, que lo sabía, era por la mirada. La mirada del hombre de diciembre era la de un prisionero que mira el mundo a través de los barrotes de sus propias excusas. Tu mirada ahora era la de un arquitecto, alguien que entiende que la realidad no es algo que te pasa, sino algo que construyes, decisión a decisión, ladrillo a ladrillo. Cada día una pequeña victoria, cada elección una afirmación de tu poder, cada decisión consciente un paso que te alejaba de la meseta de la mediocridad y te acercaba a la cima de tu potencial. Del proyecto que había sido un sueño vago durante años, ahora tenía forma, estructura, vida. Las páginas se acumulaban, el código se compilaba, el plan de negocio se materializaba, y lo habías hecho tú. No una versión inspirada y mítica de ti mismo, sino el tú de cada día, el tú cansado, el tú aburrido, el tú sin ganas, y por eso el logro era 1000 veces más valioso. Llegó septiembre, y con él una nueva fase, la trascendencia. El sistema ya era parte de ti. Las cláusulas del contrato ya no eran algo que tenías que consultar, eran tu forma de operar por defecto. La disciplina ya no se sentía como una restricción, sino como un superpoder. Te permitía multiplicar el tiempo. Te daba una calma y una confianza que ninguna charla motivacional podría ofrecerte. Veías a la gente a tu alrededor
atrapada en los mismos ciclos de siempre, esperando el momento perfecto, quejándose de la falta de tiempo y sentías una profunda compasión, porque tú habías estado ahí, y ahora sabías cuál. Era la única salida, ya no necesitabas el contrato como un ancla, pero lo seguías honrando como un símbolo. Era el monumento a la decisión que lo había cambiado todo, un recordatorio de que la persona más peligrosa para tus sueños eras tú mismo, y que la única forma de protegerlos era someterte a un sistema más fuerte que tus debilidades. El otoño avanzaba, y mientras las hojas caían de los árboles, tú sentías que tus raíces se hacían más y más profundas. Estabas construyendo algo que perduraría. Más allá del próximo 1 de enero, no estabas persiguiendo un objetivo, estabas encarnando una identidad. Y esa era la conquista definitiva. Diciembre, un año después, las mismas luces parpadeaban en las calles, el mismo aire de falsa esperanza comprada a plazos. Pero para ti todo era diferente, porque tú eras diferente. Cogiste el contrato, ahora una hoja de papel arrugada, manchada de café. Testigo de innumerables batallas matutinas, 11 cláusulas estaban tachadas, cada una con la cicatriz de una conquista. Solo quedaba una, la 12ª, la última, la que habías escrito con mano temblorosa aquella noche de insomnio. Pensando que era imposible, la miraste. No había miedo en tus ojos, solo la calma de un guerrero que ha entrenado durante un año para este momento final. El círculo estaba a punto de cerrarse, y la prueba definitiva de tu transformación no estaba en lo que ya habías conseguido, sino en tu disposición para enfrentar este último desafío. Diciembre, las mismas luces parpadean en la calle, pero ya no las ves como un recordatorio de tus fracasos, las ves como lo que son, simples luces. El poder que tenían sobre ti se ha desvanecido, porque el juez que te condenaba cada año ha sido destituido de su cargo. Eres tú. Aquella noche, hace un año, no solo firmaste un contrato, te declaraste la única autoridad sobre tu propia vida, y ahora sostienes ese papel, esa reliquia de tu revolución personal. 11 cláusulas tachadas, cada una cicatriz de guerra, cada una medalla de honor. Solo queda una, la 12ª, la que escribiste casi como una broma macabra. Un objetivo tan lejano que parecía pertenecer a otra vida. Lanzar el proyecto, no solo terminarlo en la soledad de tu escritorio, sino sacarlo al mundo, exponerlo a la crítica, al juicio, al posible fracaso. El antiguo tú habría encontrado 1000 razones para posponer este momento para siempre. El antiguo tú se habría ahogado en un océano de "y si no es lo suficientemente bueno", pero tú no eres él. Ya no. La conquista no fue el día de lanzamiento. La conquista fue cada uno de los 364 días anteriores. Fue cada mañana que te levantaste sin ganas, cada hora de trabajo que robaste al cansancio y a la apatía, cada vez que elegiste el brócoli en lugar de la pizza, cada vez que dijiste no a la distracción fácil para poder decir sí a tu compromiso a largo plazo. El lanzamiento fue, simplemente, la cosecha, una consecuencia inevitable de la siembra disciplinada. Fue caminar hacia ese escenario, o pulsar ese botón de publicar, o hacer esa llamada crucial, no con la arrogancia del que se siente invencible, sino con la calma serena del que sabe que ha hecho el trabajo. El miedo cejía ahí, un eco fantasma de tu antiguo yo susurrando en un rincón de tu mente, pero su voz era débil, insignificante. Ya no era el dictador de tus decisiones, era simplemente ruido de fondo, y tú actuaste, no porque te sintieras preparado, actuaste porque era lo que tocaba hacer, según el sistema. Y en el momento en que la acción se completó, no sentiste una explosión de euforia, sentiste algo mucho más profundo y duradero, sentiste paz, la paz del deber cumplido, la paz de haber honrado tu palabra, la paz de haber cerrado el círculo. Ahora, mira hacia atrás, mira a ese hombre de hace un año, atrapado en la telaraña de sus propias buenas intenciones. Él creía que su vida la definían sus sueños, tú ahora sabes que tu vida la definen tus sistemas. Él esperaba que el tiempo le diera una oportunidad. Tú ahora sabes que el tiempo no da nada, solo obedece a cómo lo inviertes. Él veía la disciplina como una cárcel, tú ahora sabes que es la única llave que abre todas las puertas. ¿Recuerdas cómo era? Empezabas el día perdiendo, la alarma era tu primer enemigo, y tu primera acción del día era una rendición. Pasabas las horas reaccionando, apagando fuegos, siendo arrastrado por la corriente de las exigencias ajenas. Tu cuerpo era un recipiente para tu cansancio, alimentado por la gratificación instantánea. Tu mente, un campo de batalla donde siempre ganaba la procrastinación. Vivías encadenado a una mentira, la idea de que para cambiar necesitabas un milagro. Y ahora, mírate, ahora empiezas el día ganando. Ganas la primera batalla antes de que el sol salga. Y esa victoria inicial crea un impulso que te acompaña durante toda la jornada. Ya no eres un barco a la deriva, eres el capitán que ha trazado un rumbo y se ciñe a él sin importar la fuerza de las olas. Tu cuerpo es tu aliado, una herramienta afinada por el esfuerzo y el respeto. Tu mente ya no es tu saboteador, es tu estratega, y has aprendido la verdad más liberadora de todas. El milagro no es un evento que esperas,
El milagro eres tú presentándote a trabajar en tus sueños cada maldito día, especialmente cuando no tienes ganas. La diferencia entre el hombre que eras y el hombre que eres no es la suerte, ni el talento, ni las circunstancias. Es la decisión, repetida hasta convertirse en identidad, y esta es la verdad universal que quiero que te grabes en el alma. No importa cuál sea tu proyecto, tu sueño o tu meta. No importa si quieres construir una empresa, escribir un libro, correr una maratón o simplemente ser un mejor padre o madre. El mecanismo es exactamente el mismo para todos. Tu vida no cambiará cuando te sientas motivado. Tu vida cambiará cuando demuestres que tu compromiso es más fuerte que tus sentimientos. Hemos sido envenenados por una cultura que glorifica la pasión y la inspiración. Nos han vendido la idea de que debemos encontrar un trabajo que amemos para no tener que trabajar ni un día. ¡Qué mentira tan peligrosa! La pasión no es algo que encuentras, es algo que cultivas a través del esfuerzo, la competencia y los resultados. El amor por el proceso nace de la disciplina. No al revés. Deja de buscar la emoción perfecta para empezar. La acción es el combustible. La acción es la cerilla, la leña y el fuego, todo en uno. El universo no recompensa los que sueñan, recompensa a los que ejecutan. Y la ejecución no requiere un estado de ánimo especial, requiere un sistema, requiere una decisión. La decisión de que tu palabra, la que te das a ti mismo en la oscuridad, es ley, no es una sugerencia, no es negociable. Así que aquí estás, al final de un camino y al principio de todos los demás. Has demostrado que es posible. No ha sido fácil, ni bonito, ni inspirador la mayor parte del tiempo. Ha sido un trabajo duro, repetitivo y a menudo solitario, pero has construido algo que nadie te puede quitar: el respeto por ti mismo, la confianza inquebrantable de que eres alguien que hace lo que dice que va a hacer. Y ese, amigo mío, es el único superpoder que necesitas. Tu viaje no ha terminado, acaba de empezar, porque ahora sabes cómo funciona, ahora tienes el mapa. El contrato de los 12 meses no era el objetivo, era el campo de entrenamiento. Te ha convertido en el soldado, el estratega y el general de tu propia vida. Ahora puedes aplicar ese mismo principio a cualquier área que desees conquistar. Así que olvida las resoluciones de año nuevo, olvida la búsqueda de la motivación, abandona la esperanza de que un día te despertarás sintiéndote diferente. No lo harás, pero puedes decidir actuar de forma diferente. Ahora mismo, la persona que quieres ser no está en el futuro, está en la próxima decisión que tomes, en la elección entre la comodidad y el compromiso, entre la excusa y la acción. Deja de esperar las ganas, conviértete en la acción, empieza ahora. Ve a los comentarios y escribe tu juramento, tu declaración de identidad, el mentre que te guiará a través de la resistencia. Hoy actúo incluso sin ganas. Muchos creen que el cambio llega con el estruendo de un propósito de año nuevo, con la fanfarria de una promesa hecha a medianoche mientras el mundo celebra. Creen que la vida se transforma en el salto del 31 de diciembre al 1 de enero, pero la verdad es mucho más silenciosa y, a la vez, mucho más brutal. Tu vida no la define una declaración de intenciones, tu vida la define tu sistema. La define la guerra anónima que libras contra la tiranía de tus propias emociones cada mañana. Sé Deciden, la elección binaria entre lo que te apetece hacer y lo que te comprometiste a hacer. Y si estás escuchando esto, es porque llevas demasiado tiempo permitiendo que tus sentimientos ganen esa guerra. En los próximos minutos te mostraré cómo redactar el contrato que te liberará de esa prisión. Es la última semana de diciembre. Las calles son un carnaval de luces parpadeantes y esperanzas prefabricadas. La gente corre, compra, celebra un final y un principio que, en el fondo, saben que será una repetición del ciclo anterior. Pero dentro de tus cuatro paredes, el único parpadeo es el del cursor en un documento en blanco titulado Metas 2025. El aire no huele a esperanza, huele a estancamiento. Tu vida no es un desastre, no, es algo infinitamente más peligroso. Es una meseta, una llanura interminable de mediocridad confortable donde nada es terrible, pero nada es extraordinario. Es el purgatorio del no está tan mal. Un lugar que no quema lo suficiente como para obligarte a escapar. Cada año representas la misma obra de teatro, el ritual de la esperanza. Escribes las mismas metas, con palabras ligeramente diferentes. Este año sí, la lista del año pasado y sientes una punzada de vergüenza. Es un cementerio de buenas intenciones, un eco de la persona que juraste ser y que nunca llegaste a ser. El verdadero enemigo no es tu falta de ambición. Tienes sueños, grandes sueños. El verdadero enemigo es invisible. Es la tiranía de tu estado de ánimo. Eres un esclavo de la emoción fluctuante. Has construido tu vida sobre la creencia tóxica de que para actuar, primero necesitas sentir el deseo de hacerlo. Vives en una constante negociación con tu propia mente. Esperas la chispa de la motivación como un adicto espera su dosis. Y cuando llega, es tan efímera como un relámpago. Te da para empezar, pero nunca para continuar. La procrastinación no es pereza, es el mecanismo de defensa de tu cerebro contra el esfuerzo sostenido.
Contra el miedo a no ser lo suficientemente bueno, estás encadenado, no por muros de acero, sino por la cómoda prisión del mañana. Mañana, cuando me sienta mejor. Mañana, cuando esté más inspirado. Mañana, cuando las condiciones sean perfectas. Y tu vida se ha convertido en una colección interminable de mañanas que nunca llegan. Cada día es una réplica del anterior. La alarma suena. No es un despertador, es el primer asalto de una negociación que ya sabes que vas a perder. La voz en tu cabeza, ese terrorista emocional, susurra con una lógica impecable: estás cansado. 5 minutos más no harán daño. Te lo mereces y cedes. Siempre cedes. Empiezas el día traicionando la primera promesa que te hiciste. Sales de casa corriendo, ya por detrás del día, reaccionando en lugar de actuar. En el trabajo, cumples con lo mínimo. Tu cuerpo está presente, pero tu mente está en otra parte, vagando por los pasillos de lo que podría ser. Vuelves a casa agotado, no de esfuerzo, sino de vacío, y anestesias ese vacío con distracciones baratas, series, redes sociales, la vida perfectamente editada de los demás. Te comparas y te sientes pequeño. El ciclo se repite. Eres el hámster que corre en la rueda quejándose del paisaje, sin darte cuenta de que la puerta de la jaula siempre ha estado abierta. La vida no puede seguir así. La meseta se está convirtiendo en un precipicio. Y en el fondo, sabes que el ciclo no se romperá solo. Algo tiene que morir esta noche para que algo nuevo pueda nacer mañana. Y entonces, en la quietud de una noche de insomnio, justo antes de que el calendario se despojara de su última hoja, algo se rompió. No fue una epifanía inspiradora con música celestial. Fue una revelación fría, dura y brutal como un trozo de hielo en la columna vertebral. La verdad te golpeó sin piedad. La motivación no es la causa de la acción, es su consecuencia. Has estado esperando en la estación a que llegara un tren, sin darte cuenta de que eras tú quien tenía que construir la locomotora, poner las vías y echar carbón a la caldera con tus propias manos. No sientes ganas de ir al gimnasio, pero vas. Y es al final, al verte en el espejo, sudado, agotado pero victorioso, cuando sientes la motivación para volver mañana. No sientes ganas de sentarte a trabajar en tu proyecto, pero te sientas. Y es después de forzarte a escribir una página, a diseñar un boceto, a hacer una llamada, cuando una pequeña llama de entusiasmo se enciende y te pide más. Has estado intentando encender el fuego con la madera mojada de tus sentimientos, cuando lo que necesitabas era la fricción de la disciplina pura y dura. En ese instante de claridad desgarradora, te viste ante la única encrucijada que importa. Dos caminos. El primero, ancho y familiar, el camino de la rendición. Podías clasificar esta revelación como un simple pensamiento de insomnio. Y mañana, volver a ser el mismo de siempre, volver a escribir tu lista de deseos, volver a esperar la motivación, y condenarte a vivir este mismo momento de desesperación dentro de 1 año, y de 5, y de 10, hasta que no quedara nada más que el fantasma de la persona que pudiste haber sido. O podías elegir el segundo camino, un sendero estrecho, empinado y que no prometía comodidad, sino resistencia. Un camino que exigía un primer paso ahora en la oscuridad, sin garantías ni aplausos, movido únicamente por la determinación helada de que el ciclo terminaba esta noche. No era una elección entre hacer o no hacer, era una elección entre vivir o seguir muriendo lentamente en la sala de espera de tu propia vida. Te levantaste de la cama, no con energía, sino con una gravedad solemne. Buscaste una hoja de papel y un bolígrafo, y no escribiste una lista de deseos, no escribiste propósitos de año nuevo, escribiste un título con una caligrafía firme, casi violenta, contrato vinculante de obligaciones. Esto no era un juego, era un documento legalista contra tu futuro yo perezoso, contra tu futuro yo dubitativo, contra tu futuro yo negociador. 12 cláusulas, una por cada mes de 2025, claras, innegociables, medibles, sin espacio para la interpretación, sin letra pequeña para las excusas. Cláusula primer tenero, levantarse a las 5 a.m. cada día, sin excepción. La alarma no se pospone, el cuerpo se levanta del lecho antes de que la mente tenga tiempo de negociar. Cláusula 2, febrero, dedicar 60 minutos ininterrumpidos al proyecto X antes de revisar cualquier correo, noticia o red social. El mundo puede esperar. Cada palabra que escribías era un ladrillo en el muro que estabas construyendo entre tu pasado y tu futuro. Al final del documento, dejaste un espacio, y debajo escribiste: el firmante se compromete a cumplir la totalidad de las cláusulas aquí expuestas, independientemente de su estado de ánimo, nivel de energía o motivación percibida. El incumplimiento no es una opción, y entonces firmaste tu nombre en ese papel. No era una simple rúbrica, era un juramento de sangre, el punto final a una vida de excusas. La tregua con la mediocridad había terminado. Mañana no empezaba un nuevo año, mañana empezaba la guerra. El 1 de enero no llegó con fuegos artificiales ni con una revelación celestial. Llegó con el sonido bruto de una alarma a las 5 de la mañana, en la oscuridad helada de la habitación. Ese sonido no era una sugerencia, era una orden.
La voz del negociador, tu viejo yo, se removió bajo las sábanas, intentando su última táctica: es fiesta, nadie se levanta ahora, empieza mañana. Pero esta vez no había debate. El contrato estaba en la mesilla de noche, un centinela silencioso, y tu firma en ese papel era una ley marcial declarada contra tu propia debilidad. Primero, la acción, después, el sentimiento. Esa era la nueva regla. Así que te moviste con la pura fuerza bruta de la obediencia a tu propio mandato. Tus pies tocaron el suelo frío. Era el bautismo de tu nueva vida, un bautismo de incomodidad deliberada. Esos primeros días, ese primer mes, fueron un infierno privado y silencioso. Cada minuto de esos 60 dedicados a tu proyecto era una tortura. Tu mente, adicta a la distracción, se rebelaba con una violencia inusitada. Era como intentar domar a una bestia salvaje. Y tú, el domador, solo tenías una herramienta: el sistema. No confiabas en tu fuerza de voluntad. Confiabas en el contrato que habías diseñado en tu momento de máxima lucidez. Cada día era una victoria por la mínima. No había gloria, solo supervivencia y la promesa de volver a luchar mañana. De febrero a abril, el viejo yo lanzó su contraofensiva. La novedad de enero se había desvanecido, dejando solo la cruda realidad de la rutina. La duda, el agotamiento y la nostalgia por la comodidad de antes se convirtieron en tus compañeros constantes. Una noche, después de un día terrible en el trabajo, llegaste a casa destrozado. La cláusula de esa noche era simple: 30 minutos de ejercicio. Tu cuerpo gritaba por el sofá. Tu mente te bombardeaba con argumentos lógicos. Estás agotado, te mereces un respiro. Y casi cediste. Caminaste hacia el salón, la mirada fija en el mando a distancia, el símbolo de tu antigua vida de anestesia. Pero al pasar por tu escritorio, viste el contrato y recordaste por qué lo firmaste. No lo firmaste para los días fáciles, lo firmaste precisamente para noches como esta. En ese momento, comprendiste algo fundamental: la disciplina no es tener fuerza todos los días, es actuar incluso en los días en que no tienes ninguna fuerza. Así que giraste sobre tus talones, te pusiste la ropa de deporte y completaste los 30 minutos más miserables de tu vida. Al terminar, sudando en el suelo, no sentiste energía, sentiste algo mucho más profundo: respeto por ti mismo. Habías conocido a tu yo más débil y le habías ganado. Esa noche, el viejo tú perdió una batalla decisiva. De mayo a agosto, la metamorfosis comenzó. La guerra abierta se convirtió en una reconfiguración silenciosa. Los actos forzados empezaron a sentirse menos extraños. La consistencia empezó a forjar una nueva identidad. Ya no eras alguien que intenta ser disciplinado, eras una persona disciplinada. La diferencia es abismal. La primera identidad se basa en la duda, la segunda, en la certeza. Los pequeños resultados se acumularon. Tu mañana ya no era una carrera caótica, era tu santuario de control. Tu cuerpo ya no era un lastre, era un aliado. Y tu mente, poco a poco, empezó a generar algo que casi habías olvidado: motivación. Pero no era la motivación frágil y caprichosa de antes. Era una motivación de base, forjada en el fuego de la constancia. Era el premio, no el requisito. El reflejo en el espejo empezaba a coincidir con la visión que tenías en tu mente. El contraste con tu vida anterior era brutal. El antiguo tú vivía a merced de sus sentimientos. El nuevo tú operaba con un sistema donde tus acciones dictaban tus sentimientos, no al revés. Habías encontrado la verdadera soberanía personal. De septiembre a diciembre, llegó la trascendencia. El sistema ya no era una imposición externa, era tu sistema operativo interno. La disciplina ya no se sentía como una restricción, sino como un superpoder. Te permitía multiplicar el tiempo y te daba una calma que ninguna charla motivacional podría ofrecerte. Veías a la gente a tu alrededor, atrapada en los mismos ciclos, y sentías compasión porque tú habías estado ahí y sabías cuál era la única salida. Hubo recaídas, por supuesto, días en que la pereza ganó una escaramuza. Pero la diferencia era que un tropiezo ya no era un fracaso total. Aplicabas una regla inquebrantable: nunca fallar 2 veces seguidas. Hoy no has cumplido, mañana cumples, llueva, truene o se acabe el mundo. La consistencia no es perfección, es la velocidad con la que vuelves al camino. Y así, llegaste a diciembre. Un año después, sostenías el contrato, una hoja arrugada, testigo de innumerables batallas, 11 cláusulas tachadas. Solo quedaba una, la 12ª. La que habías escrito pensando que era imposible. El círculo estaba a punto de cerrarse, y la prueba definitiva de tu transformación no estaba en lo que ya habías conseguido, sino en tu calma para enfrentar este último desafío. Diciembre, las mismas luces parpadean en la calle, pero ya no te juzgan. El juez que te condenaba ha sido destituido. Eres tú. Aquella noche, hace un año, te declaraste la única autoridad sobre tu propia vida, y ahora sostienes esa reliquia de tu revolución personal. Solo queda la 12ª cláusula: lanzar el proyecto, exponerlo al mundo. El antiguo tú se habría ahogado en un océano de "y si no es lo suficientemente bueno",
pero tú no eres él, ya no. La verdadera conquista no fue el día de lanzamiento, la conquista fue cada uno de los 364 días anteriores, fue cada mañana que te levantaste sin ganas, cada hora de trabajo que robaste al cansancio, cada vez que elegiste el compromiso sobre la comodidad. El lanzamiento fue, simplemente, la cosecha, una consecuencia inevitable de la siembra disciplinada. Pulsaste ese botón de publicar no con la arrogancia del que se siente invencible, sino con la calma serena del que sabe que ha hecho el trabajo. El miedo cejía ahí, un eco fantasma, pero su voz era débil. Ya no era el dictador, era simplemente ruido de fondo. Y en el momento en que la acción se completó, sentiste paz, la paz del deber cumplido, la paz de haber honrado tu palabra. Ahora, mira hacia atrás, mira a ese hombre de hace un año, atrapado en la telaraña de sus buenas intenciones. Él creía que su vida la definían sus sueños. Tú ahora sabes que tu vida la definen tus sistemas. Él esperaba que el tiempo le diera una oportunidad. Tú ahora sabes que el tiempo no da nada, solo obedece a cómo lo inviertes. Él veía la disciplina como una cárcel. Tú ahora sabes que es la única llave que abre todas las puertas. ¿Recuerdas cómo era? Empezabas el día perdiendo, ahora empiezas el día ganando. Antes eras un barco a la deriva, ahora eres el capitán. La diferencia entre el hombre que eras y el hombre que eres no es la suerte, ni el talento, es la decisión, repetida hasta convertirse en identidad. Y esta es la verdad universal. Tu vida no cambiará cuando te sientas motivado. Tu vida cambiará cuando demuestres que tu compromiso es más fuerte que tus sentimientos. Hemos sido envenenados por la cultura de la pasión. La pasión no es algo que encuentras, es algo que cultivas a través del esfuerzo y los resultados. El amor por el proceso nace de la disciplina, no al revés. Deja de buscar la emoción perfecta para empezar. La acción es el combustible. El universo no recompensa a los que sueñan, recompensa a los que ejecutan. Y la ejecución no requiere un estado de ánimo especial, requiere un sistema, requiere una decisión, la decisión de que tu palabra, la que te das a ti mismo en la oscuridad, es ley, no es negociable. Así que aquí estás, has construido algo que nadie te puede quitar: el respeto por ti mismo, la confianza inquebrantable de que eres alguien que hace lo que dice que va a hacer, y ese es el único superpoder que necesitas. Tu viaje no ha terminado, acaba de empezar, porque ahora tienes el mapa. El contrato no era el objetivo, era el campo de entrenamiento. Ahora puedes aplicar ese mismo principio a cualquier área que desees conquistar. Olvida las resoluciones, olvida la búsqueda de la motivación, abandona la esperanza de que un día te despertarás sintiéndote diferente. No lo harás, pero puedes decidir actuar de forma diferente. Ahora mismo, la persona que quieres ser no está en el futuro, está en la próxima decisión que tomes. Deja de esperar las ganas, conviértete en la acción. Empieza ahora. Vea los comentarios y escribe tu juramento, tu declaración de identidad, el mentre que te guiará a través de la resistencia. Hoy actúo incluso sin ganas.